Saludo con gusto a Máximo Allende, él es politólogo, nos acompaña esta tarde y también está con nosotros Quique Mireles, quien es consultor político. A ambos les saludo con gusto, gracias, bienvenidos y les pido una opinión de que vaya entre 1 minuto y 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa, sobre todo por los retrasos de la tecnología, el delay. Oigan, me gustaría empezar contigo, Máximo, hace un momento haciendo un corte de caja con un experto sobre este tema. Me llama mucho la atención el punto de vista que este programa de Jóvenes Construyendo el Debate, Construyendo el Futuro, tendría que visibilizar un sector poblacional que durante mucho tiempo, digamos, había estado ahí sin hacerle mucho caso, ¿no? Que son los jóvenes. La actual panorama de empleo económico pues está complicado, y digo actual, pero que lo podemos decir, en el sexenio pasado también estuvo complicado, y así nos podemos ir haciendo un corte de caja. Este programa, comentamos, tendría que reevaluarse, sobre todo para sacarle mayor potencial, porque de entrada pues no se escucha mal, no se escucha para nada mal un programa que en coordinación con empresas, con los jóvenes y con el gobierno se le pueda dar pues este apoyo, este trabajo. Cuando ya nos ponemos a revisar caso por caso y algo más específico, pues empezamos a ver la poca evaluación y auditación de los programas. Me arranco contigo, Máximo Allende, adelante. Sí, estimado Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también a Enrique Mireles, que está por acá. Pues decirte que estuve escuchando con mucha atención al invitado anterior, a Luis Sánchez. Fíjate que yo tengo otros datos. Es la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI que da cuenta de la tasa de desocupación, una tasa de desocupación histórica del 2.22%. Eso quiere decir que de la población total, pues de la población que se encuentra económicamente activa, que podría conseguir un trabajo o que está buscando un trabajo, pues solo el 2.22% no tienen acceso a uno de ellos. Eso es un dato muy importante porque, bueno, pues revela justamente de esta cosa llamada primavera laboral que se ha anunciado, que se ha publicitado, que se ha dicho en el gobierno de México. Eso por un lado, y por el otro, sobre lo que dices, estimado Gabriel, sobre visibilizar a los sectores juveniles más marginados, pues fíjate que el programa se ha ido transformando desde su implementación en 2019. Tengo que decirte que, por supuesto, tengo un sesgo en este sentido porque yo fui becario de este programa en la primera generación, y ya más adelante podré describir cómo es que este programa se ha ido transformando para bien de los jóvenes. Bien, Quique Mireles, adelante. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Máximo, y un gusto estar con ustedes. En efecto, quiero retomarlo con lo que se inicia esta mesa de debate de realmente no suena mal, para nada es mal, para nada, nunca debe ser visto como negativo el buscar que más jóvenes se integren de manera capacitada a la vida laboral. Esto es, desde mi punto de vista, un acierto en cuanto a, pues, una idea de un programa. Es decir, la finalidad de este programa es muy noble y el que la critique, la verdad, pues yo no sé con qué cara puede criticarlo, porque el buscar que más jóvenes tengan el modo de ganarse la vida y de una manera digna, pues debe de ser siempre aplaudido para cualquier gobierno. Sin embargo, yo sí tengo algunas observaciones respecto al programa. Se me hace una muy buena idea. Sin embargo, yo creo que tiene grandes áreas de oportunidad, sobre todo en el tema del seguimiento, en el tema de la auditación de los recursos y también en el tema precisamente del enroque final, es decir, el enroque en el que realmente el joven pasa de ser un becario a ser ya una persona activa dentro del ámbito laboral. Creo que ahí es donde el programa tiene un área de oportunidad que se debe de atacar, y desgraciadamente creo que el programa arrancó de más, y seguramente Máximo, que estuvo participando en él, creo que arrancó muy fuerte y poco a poco, en lugar de fortalecer estas áreas de oportunidad, se fueron debilitando Sí, como al que grado de que hoy tenemos un promedio de contratación de 2 jóvenes al día en todo el país de este programa. Creo que hay algo está pasando, y creo que es ahí donde debemos de centrar nuestra energía y nuestro análisis.
Justamente comentamos sobre la estrategia de retención y esto pues tiene, me parece que puede ser multifactorial, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente laboral, las empresas, la región inclusive, bien comentábamos, no será lo mismo los servicios que pueda ofrecer una ciudad en el norte del país a los servicios que pueda ofrecer inclusive también una ciudad en el sur, entonces sí las necesidades son distintas. Máximo. Sí, no sé cuáles son las fuentes que ustedes citan. Te escuchaba con mucha atención, estimado Gabriel. Por ejemplo, comentabas al inicio de la introducción del programa sobre cómo es que se cierra el programa en ciertos espacios, en ciertas entidades. Lo cierto es que cuando inició el programa en 2019, la convocatoria estaba abierta para el público, para todas las personas consideradas jóvenes de 18 a 29 años de edad. Pues eso era el inicio, pero ahora se va cerrando por ciclos, mes con mes se abren diferentes entidades en diferentes municipios, ponderando los municipios con mayor marginalidad, por ejemplo Ecatepec, por ejemplo, pues sí, el sur del país, el norte, Tijuana, ahí siempre mes con mes se están abriendo nuevas vacantes y hay una meta que se cumple mes con mes. Cuando inició el programa eran 3,600 pesos los que se pagaban al mes, ahora son 8,364 pesos al mes, un salario mínimo. No sé qué datos tengan, insisto, porque el pasado 28 de abril el gobierno de México informó que 7 de cada 10 jóvenes que participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, el 70% de esos más de 3 millones de usuarios que han utilizado este programa, se han vinculado a su centro de trabajo o a un nuevo trabajo. A pregunta expresa para el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, bueno, le preguntamos qué pasa con el resto de esos jóvenes que no consiguen empleo y nos contestaba en esa mañanera del 28 de abril que le dan un seguimiento especial vía el sistema, el Servicio Nacional de Empleo, para ayudarles a vincularles en algún empleo. Y por otro lado, también decía el secretario Marat Bolaños que no necesariamente el que no se queden en su centro de trabajo o consigan un empleo en la capacitación que recibieron significa que se quedaron desempleados, sino que algunos deciden emprender y tal vez el área de oportunidad que identificarías que puedan hacer accesible esa información. Por último, lo que diría es que no es que haya perdido aire, no es que no se esté empujando el programa, por el contrario, ¿qué mejor empuje se le ha dado a este programa que hacerlo constitucional, que hacerlo ley vigente? Y hoy todas las y los jóvenes que no estudian o no trabajan por diversas razones tienen garantizado este programa por la ley, por la Constitución. Justamente en este sentido, Quique, yo lo decía hace un momento, la percepción es que entró con mucha fuerza mediática y quizás en este sexenio la fuerza mediática quizás ha cambiado, quizás porque ya hay mucho mayor conocimiento, mucho mayor experiencia en la manera en que se ha desplegado y algunos datos que se tienen pues son de los mismos datos que utiliza la Secretaría de Salud. Nada más para comentar, hablando del país, los estados en donde, digamos, tienen la mayor cantidad hasta el 2024, las entidades con mayor cantidad son Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tabasco y el Estado de México, que acaparan el 43%. Otros estados distintos, Baja California, Nuevo León, Baja California Sur y Aguascalientes, problema con la comunicación, pero ya lo retomamos. Y bueno, quería pasarte la palabra, Enrique Mireles, sobre este tema del Jóvenes Construyendo el Futuro. Decíamos, bueno, yo comentaba que algunos datos que comentaba sobre las regiones del país, pues eran los mismos datos del programa y que hemos estado presentando aquí. Inclusive, no sé si alcanzaron a escuchar la lista de algunos estados de la República que tienen más del 40% de del padrón, como Guerrero, algunos, y otros que tienen menos del 3%, como Nuevo León o Baja California Sur, por cierto. Lo cierto es que es una política pública importante, pero ahora, hablando de auditar, comentábamos hace un momento la retención que tiene que ver de poder promover que los jóvenes se queden en las empresas y que tiene que ver con la evaluación. ¿Qué tan evaluado, qué tan auditado está este programa, Enrique?
Bueno, aquí hay algunos asteriscos que sí quisiera hacer. Según el INEGI, de los 328,000 beneficiarios, un número bastante importante que hubo durante el último sexenio, el INEGI en sus informes ha cuestionado sobre realmente cerca de información de 206,000. O sea, hay información que no está clara de 206,000 usuarios. Esto es importante decirlo y también decir la fuente, ¿no? Que es el mismo INEGI. Entonces, esto evidentemente genera dudas y genera cuestionamientos que creo que ha tenido desde el inicio del programa, que uno de los cuestionamientos siempre ha sido de si realmente están presentándose estas personas o si están siendo verdaderos usuarios, etcétera. Esto desde el inicio y esto ha sido precisamente a falta de pues estos controles que se tienen y a mí me extraña porque precisamente ahorita que Máximo citaba a la Secretaría del Trabajo y concretamente al Servicio Nacional de Empleo, una institución que conozco muy bien, porque antes había un programa que de hecho era muy fuerte, que se llamaba Fomento al Autoempleo, en el cual precisamente se caracterizaba por un tema de auditoría muy, muy potente y que lograba precisamente vincular laboralmente a las personas. Este no era un programa de jóvenes, era un programa dedicado a hacer, eh, brindar equipamiento para emprendimientos y era una especie de fondo perdido, pero era tan auditable que se les pedía a las personas que brindaran toda su información respecto al negocio que habían puesto con este equipamiento que se les entregaba, toda su información contable mes a mes, y el único requisito para que se pudieran quedar precisamente con el equipamiento y no tuvieran que pagar absolutamente nada era que generaran una fuente de empleo, ¿sí? Que empezaran a tener ganancias con ese empleo y que brindaran si se pudiera, en caso del emprendimiento así lo permitiera, que contrataran a más personas y las registraran frente al IMSS. Este programa, en lugar de fortalecer, se debilitó, se le destinó menos, cada vez un poco menos de presupuesto y mucho de ese presupuesto se fue precisamente a jóvenes construyendo el futuro y los números comparativos entre las fuentes de empleo para jóvenes de entre 15 y 29 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el anterior a que iniciara este programa, tenían en el IMSS 6.8 millones de puestos de trabajo para este sector poblacional. Y en el sexenio anterior, Andrés Manuel López Obrador cerró con 6.6 millones de puestos de trabajo para este sector y sabemos precisamente que este sector poblacional incluso creció durante el sexenio de López Obrador y sin embargo tuvo un registro ante el IMSS, al menos, de menos fuentes de trabajo para este sector. Entonces, eso es el tema que quiero poner sobre la mesa precisamente. Se está auditando de manera perfecta. ¿Qué falta? ¿Qué se le tiene que poner atención en este programa para lograr que esos números ahora en el sexenio de Claudia Sheinbaum superen, ¿no? Que se supere el 6.6 millones y que no decrezca como sí sucedió en el sexenio anterior. ¿Cómo va a ser Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo para poder brincar de los 6.6 millones de Ya. plazas laborales para jóvenes a un poco más? Y creo que la clave está en la auditoría y el Bueno, seguimiento del programa. Y ojo, Sí, jamás eliminar el programa. Eso no es una opción, no debe ser opción, es meterle fuerza al programa. Ese es lo que yo creo que debe de haber. muy bien. Tengo poco tiempo, Máximo, para ir cerrando. Adelante. sí. Yo solo desmentir un par de cosas. Yo creo que son falacias ya. No sé si me escuchan ahí. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, adelante, adelante. Muy bien, perfecto. Yo creo que son falacias ya del pasado el poder decir o el decir que no se está auditando el programa de jóvenes construyendo el futuro. Este argumento que acabo de escuchar de Quique Mireles es totalmente un argumento del 2019 donde se decía que no se tenía certeza si jóvenes sí iban a sus centros de trabajo, si los centros de trabajo existían, si se les pedía la mitad o no. Ahora hay un mecanismo de verificación donde los centros de empleo, los centros laborales tienen que pasar un proceso de registro, hay auditorías que se hacen a los centros de registro, pero también los jóvenes tienen que llenar un reporte mes con mes, el empleador también tiene que llenar un reporte mes con mes, donde se podría, por ejemplo, desahogar el pago de alguna parte del salario, entre otras cuestiones. Hay certeza de cuántos jóvenes están participando ahora porque van inclusive a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar a las instalaciones o al espacio que designe la Secretaría del Trabajo. Entonces, hablar de falta de auditoría
de cómo es que los jóvenes se emplean dentro de este programa es una falacia ya argumentativa, es un argumento del 2019. Un poco para contestar también, estimado Luis, que decías, el reportaje lo he visto con mucha atención de Mega Noticias, 43% dicen ustedes de la densidad de los usuarios de Jóvenes Construyendo el Futuro se concentran en diversas entidades. Por supuesto que Guerrero es una de las entidades que requiere, demanda una particular atención. ¿Qué decir del Estado de México, que también es un asunto de densidad poblacional? No es equiparable comparar Baja California, la población de Baja California, no solo en población total, sino también en términos de jóvenes, con la sola población que hay en Ecatepec, que se concentra en Naucalpan, que se concentra en Valle de Chalco, en Texcoco. Por supuesto que concentran una gran cantidad de usuarios porque también hay una gran cantidad de personas jóvenes en estos espacios. Entonces, son argumentos que he escuchado a lo largo del pasar. Sí, yo también coincido que el programa puede ser perfectible, lo ha venido siendo desde 2019 y, por ejemplo, este impulso mediático que ustedes refieren o que ustedes comentan, no es que ya nos esté empujando, insisto, tan se empuja este programa que ahora es un derecho constitucional de las y los jóvenes, y eso, bueno, qué mayor empuje podríamos pedir las personas jóvenes que tener garantizado por ley el acceso a este programa. Entonces, bueno, pues los resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro ahí están a la vista de todos. 7 de cada 10 beneficiarios se vinculan a su centro de trabajo o consiguen otro trabajo, y por otro lado, bueno, pues los que no emprenden o los que no regresan a estudiar. Y con esto cierro, porque a diferencia del 2019, ahora en 2025 se permite a las personas que ingresan a Jóvenes Construyendo el Futuro que, si no estaban estudiando por alguna u otra razón, en el marco del programa puedan continuar sus estudios. Eso es algo que celebramos que ya se pueda hacer. Muy bien, pues Máximo, Quique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Una disculpa por ese bache que tuvimos en el programa, pero les agradezco, por supuesto, sus opiniones. A usted también que estuvo con nosotros, gracias por haber estado esta tarde. Pase una excelente